Cordial saludo, mi nombre es Armando Ramírez Cardoso, soy estudiante de la Escuela de las Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería en la UNAM, actualmente realizando la especialización en seguridad informática en la materia de modelos, algoritmos y modelos criptográficos. A continuación vamos a realizar la fase 5, la fase final, y pues vamos a hacer una pequeña presentación de la criptografía simétrica versus la criptografía asimétrica. En este momento vamos a ver la correspondiente a la criptografía asimétrica. Tenemos una pequeña agenda que es la introducción de los tipos de cifrado. Tenemos como primer punto el cifrado asimétrico. Tenemos su funcionamiento, sus ventajas, desventajas en sus aplicaciones y conclusión, y pues una pequeña bibliografía de esta. Tenemos una pequeña introducción a los tipos de cifrado. Nos dice que el cifrado asimétrico es una técnica avanzada que utiliza un par de claves. Una pública que se comparte libremente y una privada que se mantiene en secreto. Ese enfoque garantiza la seguridad y autenticidad de la información, siendo una clave en las aplicaciones como firmas digitales, comercio electrónico y comunicaciones seguras. En esta presentación exploraremos cómo funciona y por qué es esencial en la seguridad moderna. Tenemos aquí un pequeño dibujo, una pequeña imagen donde nos dicen los desafíos comparando modelos de cifrado, velocidad versus seguridad. Entonces, desafío de distribución de claves, mayor velocidad de procesamiento. Tenemos implementación compleja, mayor nivel de seguridad, y eso correspondiente al cifrado asimétrico. Y en el simétrico, pues distribución de claves de mayor procesamiento y cifrado simétrico. Entonces, tenemos el cifrado simétrico, pues es un cifrado que utiliza una llave pública que se comparte libremente y una clave privada que se mantiene siempre en secreto. Tenemos accesibilidad compartida, seguridad en secreto. Como tal, en la clave pública, pues vemos accesibilidad compartida, y en la llave privada, pues seguridad y secreto, equilibrando la accesibilidad y la seguridad en la información. Su funcionamiento. En este, pues nos dice que el remitente utiliza una clave pública del receptor para cifrar los datos. El receptor emplea su clave privada para descifrar el mensaje y recuperar el contenido original. Vemos aquí el pequeño proceso de cifrado asimétrico. Pues el mensaje en texto plano, primero pues se cifra con la llave pública, luego descifra con la clave privada, transmite el mensaje cifrado, se descifra con la llave privada, y pues al final se ve el mensaje original. Ventajas. Bueno, una de sus ventajas, pues que no es necesario compartir clave privada, lo cual reduce riesgos de seguridad. Pues también proporciona autenticidad mediante firmas digitales, asegurando que los datos provienen de una fuente confiable. Entonces, vemos aquí una pequeña imagen donde nos dicen pues que los riesgos de seguridad son reducidos, la confiabilidad de los datos es asegurada y se ven menos riesgos de compartición de claves y autenticidad de los datos. Entonces seguimos, tenemos sus desventajas. Pues una de sus desventajas, pues más lento en comparación con el cifrado simétrico debido a su complejidad matemática, mayor consumo de recursos, lo que puede ser problema para dispositivos con capacidades limitadas. Vemos aquí pequeña imagen donde nos dice que la velocidad del cifrado asimétrico es más lento debido a sus complejos procesos matemáticos, y pues consumo de recursos, pues consume más recursos, lo que plantea desafíos para dispositivos con capacidades limitadas. En aplicaciones, nos dice que para el comercio electrónico mediante aplicaciones, pues se utilizan para el comercio electrónico mediante cifrados SL. Estoy haciendo un video, ¿será que puede retirar? ¿O es que cree que estoy haciendo qué o qué?
foto. Entonces, cordial saludo, mi nombre es Armando Ramírez Cardoso, soy estudiante de la Escuela de las Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería en la UNAD, actualmente realizando la especialización en seguridad informática en la materia algoritmos y modelos criptográficos. En esta presentación vamos a realizar la fase 5, donde nos solicitan realizar una presentación referente a la criptografía simétrica y la criptografía asimétrica. En este momento vamos a hablar de la criptografía asimétrica. Entonces tenemos una agenda donde vamos a hablar un poco de la introducción de los tipos de cifrado asimétrico, vamos a hablar de su funcionamiento, sus ventajas, sus desventajas, sus aplicaciones, una pequeña conclusión y una bibliografía destacada. Entonces, por primera medida tenemos que en una pequeña introducción a los tipos de cifrado, donde nos dice que el cifrado asimétrico es una técnica avanzada que utiliza un par de claves, una pública que se comparte libremente y una privada que se mantiene en secreto. Este enfoque garantiza la seguridad y la autenticidad de la información, siendo clave en aplicaciones como firmas digitales, comercio electrónico y comunicaciones seguras. Bueno, en esta presentación exploraremos cómo funciona y por qué es esencial en la seguridad moderna. Tenemos aquí una pequeña imagen donde nos dicen que desafíos de distribución de claves, mayor velocidad de procesamiento, también implementación compleja, mayor nivel de seguridad como tal. Entonces, vamos aquí a hablar un poco del cifrado asimétrico. Pues nos dice que el cifrado asimétrico utiliza una llave pública que se comparte libremente y una clave privada que se mantiene en secreto. Pues aquí equilibrando la accesibilidad y la seguridad en el cifrado asimétrico vemos que es de accesibilidad y compartición, la pública, y la privada pues es de seguridad y es en secreto. Tenemos su funcionamiento. Pues su funcionamiento nos dice que el remitente utiliza la clave pública del receptor para cifrar los datos. El receptor emplea su clave privada para descifrar el mensaje y recuperar el contenido original. Vemos aquí un poco en esta imagen el proceso de cifrado asimétrico. Nos dice que envía el mensaje en texto plano con la cifra con la clave pública, transmite el mensaje, de igual forma descifra con la clave privada y finaliza con observando el mensaje. Tenemos aquí unas ventajas, pues nos dice que no es necesario compartir la clave privada, lo cual reduce los riesgos de seguridad. También nos dice que proporciona una autenticidad mediante firmas digitales, asegurando que los datos provienen de una fuente confiable. Vemos aquí equilibrando la seguridad y la confianza en la encriptación asimétrica. Bueno, nos dice que el riesgo de seguridad es reducido, es confiable al realizar la compartición de los datos y también es más seguro. Tenemos aquí unas pequeñas desventajas, pues nos dice que es más lento en comparación del cifrado simétrico debido a su complejidad matemática. También nos dice que es de mayor consumo de recursos, lo que puede ser un problema para dispositivos con capacidades limitadas. Tenemos aquí en aplicaciones, nos dice que el comercio electrónico se utiliza prácticamente para el comercio electrónico mediante certificados SSL y TLS para conexiones seguras entre navegadores y servidores. También en firmas digitales para garantizar la autenticidad y la integridad de los documentos electrónicos, y también cifrado en discos de cifrado de comunicaciones accesibles en redes públicas o insegura, asegurando la privacidad de los datos. Conclusión. Bueno, tenemos una pequeña conclusión. Dice que tanto el cifrado simétrico como el asimétrico son herramientas cruciales en la protección de la información digital. La decisión entre uno u otro depende de las necesidades específicas de seguridad y eficiencia en el contexto en el que se vayan a utilizar. Entonces aquí vemos una pequeña imagen, eligiendo la encriptación adecuada, pues la encriptación asimétrica segura para intercambio de claves, y la encriptación simétrica rápida, eficiente para grandes datos. Tenemos
vimos unas bibliografías y pues con esto daríamos por terminada la presentación. Muchas gracias.